Héctor Polinos, de Consumidores Libres, es precandidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por Unión Popular. ¿Qué va a pasar con el aumento de la nafta? ¿Cómo se va a trasladar los precios? De la siguiente manera. ¿Viene más inflación? Por supuesto, de la siguiente manera. Vivimos en un país que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión. Está calculado que en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos, la logística influye promedio en un 35%. Es decir... Por eso cuando aumentó la nafta se les disparó la inflación este mismo año. Totalmente, totalmente. Está calculado que el traslado de una tonelada de un determinado producto de una provincia de Misiones o Tucumán al puerto de Rosario en camión sale más caro que si esa tonelada luego se traslada desde el puerto Rosario en barco a un puerto europeo. Y eso no solo por los famosos impuestos, sino también por el precio de los combustibles. Por el precio de los combustibles, por eso. Y por el costo de los camiones. Pero sobre todo por el precio de los combustibles. Además de del desastre que hacen los camiones en las rutas, la contaminación ambiental y demás, lo que en la Argentina necesita es una política de desarrollo ferroviario de carga, del ferrocarril de carga que fue destruido. Bueno, volvió el tren a Mar del Plata. Sí, pero el tren de pasajeros. Lo que necesitamos... está bien, me parece bien, pero necesitamos reconstituir una red ferroviaria de carga para evitar esta incidencia de un 35% en la estructura de costos. Quiero sumar aquí a la conversación a Hernán Lescher, es primer candidato a concejal de Unión Ciudadana en San Martín y economista. Cuando sube así la nafta, cuánto arrastra de inflación? No, depende de la actividad. Lo que está claro es que el gobierno ha decidido garantizar el negocio de determinados sectores. A ver, hace unos días atrás, y en realidad el arranque de lo que tiene que ver con la devaluación es cuando Morgan Stanley dice que la Argentina sigue siendo un mercado de frontera y entonces empieza a subir el dólar. En ese contexto, el gobierno decide aumentar la nafta, digamos, garantiza el negocio, que siga siendo rentable el negocio de la nafta. Es un balde de nafta, literalmente. Bueno, en detrimento de todos nosotros. Pero además, como vos bien decís, lo decía Juan recién, el problema es cómo impacta esto y sobre todo en el sector industrial. El sector industrial fuertemente alicaído desde hace 15 meses para acá. Cuando uno comparaba el dato de mayo de 2017 interanual en términos industriales, cuando lo comparaban intermensual hay un leve aumento. Ahora, interanual es 1,4 de caída, que se suma a un 2,6 que ya en mayo de 2016 había caído la industria. Ahora, ¿el aumento de la nafta, el aumento del dólar, va a provocar un aumento en los alimentos? Probablemente, por esto que planteaba bien Polino, digamos, vos tenés un impacto sobre lo que tiene que ver con la distribución, logística, etcétera, que indefectiblemente se va a transferir a los precios, no de manera uniforme, porque no todos los precios tienen incorporado el mismo, digamos, peso de lo que tiene que ver... ¿Y se traslada aún cuando haya baja en el consumo? ¿Se traslada aún, aunque haya baja en el consumo? ¿Y la oferta y la demanda, che? Y además, como nadie controla nada, en las estructuras de costos hoy hay un rubro que se denomina por las dudas. Por las dudas se trasladan estos aumentos en un porcentaje mayor a los precios de los consumidores. Y nadie está bien, pero el consumo sigue bajando, venden menos. ¿Dónde está la lógica del negocio? La devaluación. Vos, por ejemplo, traes un producto importado y eso aumenta precio. ¿Qué es lo que dice Polino? Aumenta el precio a aquel que trae el producto importado. El que el producto es la mitad importado, por ejemplo, el auto, bueno, te aumenta más que el peso que tiene, digamos, los productos en dólares que tiene tu producto. Y finalmente, aquellos que producen a nivel local dicen, pará, si ellos aumentaron y ellos también aumentaron, yo también aumento. Entonces, finalmente, se produce un salto de los precios en términos generalizados. Y digamos... Y lo más probable es que este aumento de la nafta se vea reflejado en todos los precios. Ahora, ¿sabes, Rolo? Yo tengo una pregunta, ¿no? Viendo cómo está la situación respecto a la industria, la caída de empleo, la caída de todo el sector industrial, en este plan productivo nacional, parece que al gobierno no le interesa la industria, le interesan los servicios. ¿Qué hay de cierto en eso y si es bueno? Pero está bien claro, el gobierno tenía que optar ahora entre asegurar la rentabilidad de las petroleras o asegurar
la capacidad de compra de los consumidores en nuestro país. Y optó claramente por asegurar la Bien, pero rentabilidad. es un poco conspirativo eso, ¿no? ¿Cómo? Vamos a pensar que son... Pero, ¿por No. qué? Si ha habido una... Primero, el reajuste cada 3 meses. Se reajustan cada 3 meses. claro. Se reajustan una vez por año. Las jubilaciones y pensiones no se reajustan cada 3 meses. Dos veces por año. Permítame, eso no es cierto. En provincia de Buenos Aires las paritarias se cerraron mal, a la baja, pero se actualizan 4 veces al año. Pero en Esto se cerró el año general, pasado. pero en general Las paritarias en la provincia de Buenos Aires pero en general es así. los gremios nacionales... Es un dato concreto. pero- Y ya este año se tuvo que aumentar No, está a bien. raíz de que el primer cuatrimestre estuvo muy por debajo en la previsión del año pasado de lo que fue la inflación. No, pero está bien, Así que ese pero aumento. usted Vos tenés convendrá devaluación. conmigo que en el orden nacional las paritarias se llevan a cabo una sola Eso vez estamos al de acuerdo. año. No, y además vos tenés la devaluación y tenés el aumento de la nafta en este momento. No estás esperando hasta marzo del año que viene. No pasa lo mismo con los salarios, que en el mejor de los casos, si tienen una cláusula gatillo, tienen que esperar hasta el final de todo el circuito, digamos, y de que efectivamente la inflación supere la pauta paritaria, para además reclamar ahí que opere la cláusula gatillo. Recién La Juan... cláusula de gatillo es automática en provincia de Buenos Aires. Ahora, Hernán, Es automática. perdóname, vos recién- Se cerraron a la baja los Pero salarios, está bien, ¿cierto? pero no es el país la provincia de No, Buenos está claro, Aires. está claro. Es la provincia. Era un sector recién- público. recién Automática planteabas- era la de bancarios también y no funcionó así, digamos. Yo tengo un signo de interrogación. Recién planteabas un esquema que parece ser las primeras escenas de una película cuyo final es la hiper. ¿Estamos en los primeros pasos de camino a una hiperinflación? Yo creo que estamos en una etapa donde el gobierno intenta o facilita determinadas transferencias de ingresos. Digamos con el nivel de se ha ido acumulando por un escenario donde claramente lo productivo, recién Juan lo preguntaba, lo productivo ha quedado relegado. La decisión de aumentar las naftas pone nuevamente en un lugar marginal Pero lo que esa es tiene que una ver con la decisión industria. ideológica de modelo productivo. Yo digo, vamos a la constatación. En enero la nafta subió el 8% y la inflación, que había sido el 1,3 en enero, al mes siguiente se dispara al 2,5. O sea que se traslada A precio. Claro, y pero- genera un escenario que el propio gobierno le Fernando, complica. no es ¿o solamente no? ideológico. Hoy el viceministro de Hacienda, en un diario muy conocido por todos nosotros, dijo claramente que hoy el mundo se dedica a emplear en servicios, no en industria. Y eso es, Pues un eso mensaje es muy una fuerte. decisión ideológica de modelo económico, de Ahora, decisión. Rolando, expliquemos entonces por qué el gobierno anterior incrementó los combustibles de una manera tan brutal como esta. Porque esto es igual, ¿eh? Por el es asunto del absolutamente lo mismo. el acuerdo Es decir, con entonces, Chevron y el precio sostén. Hay un modelo de hace muchos años que evidentemente no funciona. Porque Juan me dice, pero- aumentan los combustibles y no se favorece No, no, la no. industria. Está Pero pensado entonces para antes otro tampoco. mundo. Está pensado para otro mundo, para un mundo donde el barril de petróleo estaba a $100 y el precio sostén era 70. Bueno, Cuando pero- ese mundo se acabó, Está bien, yo lo que- quedamos todos lo que no- remando. sostén fenómeno. funcionaba para eso, Lo de ¿eh? ahora es absolutamente cuestionable. Sí, pero al Estamos final de acuerdo. Cristina también lo Ahora, la armamos. No, pero el autocrítica, precio la sostén funciona autocrítica... para eso. Ahora, el costo de lo que vos tenías en servicios en general, pero en particular en lo que tiene que ver con las naftas, con el combustible en general, en la etapa anterior claramente favorecía el proceso productivo y no es lo que sucede en la actualidad. Claramente Esto está claro. la diferencia está con el salario, porque que la nafta aumente por encima de la inflación, así no lo hacen los salarios. De hecho, hay algunas paritarias que no cerraron y la diferencia suma un 50% si lo comparás con la que cerró recién el año pasado. Hay trabajadores que están con el aumento del año 2016. Pero eso también es una decisión de modelo productivo. Pero Por va encima del en salario. contra el aumento de nafta. Ahora, este aumento- Va en contra, es una contra política y de costo. Ahora, este pues se aumento traslada del a precio precio. de las naftas aumenta la recaudación impositiva. Es lo que de preguntaba alguna Juan. manera, porque al aumentar el precio de los productos, de la canasta básica de alimentos, el IVA, que salvo muy pocos artículos tiene IVA 0 y muy pocos tienen el 10,5, el resto tiene el 21%. Entonces, al encarecerse los artículos de la canasta de alimentos, el Estado recauda más en concepto de IVA. pero al encarecerse se vende menos también. Es la frazada corta. Aunque disminuya eso, pero el Estado, desde el punto de vista impositivo, recauda porque el IVA es sobre el precio final del producto. Ahora, acá Rolando, yo veo algunas analogías. Ustedes corríjame a ver si estoy equivocado. Transferencia del combustible en la nafta, ¿cuánto es? ¿El 24%? El dijiste? 24%, sí. El 24%. Eso se debería Impuesto a la transferencia de combustible. se debería destinar para hacer rutas. Claro. No se hacen y no se hicieron. No. Se deberían eliminar los peajes. No se eliminan Aumentaron los ahora. peajes. Bueno, no se eliminaron antes tampoco.
Bueno, está bien. Es decir, la matriz es la misma. Sacar ese impuesto. Es la misma. Podría es la sacar ese misma. impuesto y bajar la presión fiscal. Podría sacar el impuesto a la transferencia de combustible, ya que no vas a eliminar los Pero el peajes. gobierno anterior tampoco lo hizo. No, Bueno, está bien, pero el gobierno yo estoy mirando para el anterior no futuro, aumentó por las favor. el No, peaje sí, al doble. no, lo sí, aumentó, sí, lo aumentó. No, al Scioli, doble no. Scioli, ¿sabe lo que hizo? Puso No, una al patente doble más en no. la provincia de Buenos Aires para No, hacer al doble rutas. no. En Sí, 15, no, en pero es 15 una- meses, no. vos tenés los aumentos ahí, en 15 meses aumenta el último aumento fue del doble. Vimos el informe, el peaje... ¿Cómo sostenés un proceso el productivo con peaje, esos niveles la autopista de La Plata a Buenos de Aires, costos? gestión Scioli pasó de 2 a 15 pesos. De Claro, 2 pero- a 15 pesos, estaba atrasado, no hay dudas. ¿En cuánto De tiempo? 2 a 15 ¿En cuánto pesos. tiempo? En Ah, 2 bueno. días. No, No, la en 2 días. diferencia Ah, sí, está- en un día. la diferencia está en que el gobierno anterior bancaba la inflación porque pensaba que así aumentaba el consumo y era una bicicleta. Acá parece que no, el consumo sigue bajando y sigue tirando balde de nafta sobre la inflación. Esto es lo que a mí me resulta más enigmático. No, yo digo con la transferencia de los combustibles. En este punto veo un modelo análogo. No, es la El gobierno transferencia, anterior, absolutamente transferencia, diferente. precio es sostén. la transferencia de los ingresos, porque Vale, sí, antes está bien. los salarios estaban por encima de la inflación. Ahora, los salarios están por debajo, no así la rentabilidad de las petroleras, como bien dice Polino. O sea que acá la rentabilidad de las petroleras, de los empresarios, está por encima de la inflación y los salarios están por abajo. Esa es la transferencia. Bueno, pero no se hicieron comparto- rutas. Antes no se hicieron rutas. ¿Estamos de acuerdo? Más allá de la Que no se hicieron rutas. No, bueno, pero que quede Tu claro. preocupación, digo, a ver, lo que no se entiende es, si vos efectivamente ves que, o tenés preocupación respecto del consumo, que recorras este camino. La verdad que no se entiende. Esto es lo que es Esto contradictorio con el propio modelo. no se explica en ningún modelo, en ningún formato, porque la verdad, si están pensando y supuestamente querían bajar la tasa de interés, etcétera, etcétera, para reactivar lo que tenía que ver con la economía en su conjunto, pero particularmente el consumo, esto va claramente a contramano de eso. Y uno se pregunta, primero, la inflación, ¿va a ser la que tenían prevista? Segundo, ¿qué va a pasar con los salarios? Tercero, ¿qué sucede con el consumo? Estos tres ejes me parece que son centrales. Ahora, Esteban, en el gobierno, o en la provincia, mejor dicho, que es la madre de las batallas electorales, están muy tranquilos y piensan que esto no afecta a la Sí, pero vos viste que los últimos números de las encuestas están dando vueltas, empezamos con lo mismo. Le creo a esta encuesta, no le creo, esta la compró la Cámpora, la otra no. Hace una semana veíamos números que parecían más favorables para el gobierno de los últimos que se conocieron el fin de semana. Las últimas 3 encuestas que se dieron a conocer, todas, digamos, que mostraban un empate técnico, digamos. Pero las últimas 2, por lo menos, lo muestran. A Cristina un poquito despegado de Esteban Sí, Bullrich, pero cuando, nada. pero hace 5 días o una semana era inverso. Esa diferencia, ¿no? Estaba Bullrich despegado hacia arriba de Cristina, pese a que siempre estamos en un escenario de si se debate mantiene el técnico. escenario tripartito, le da posibilidad Yo al gobierno lo de ganar. que veo en materia económica, a ver, hace unos días estaba en Ballester en una empresa que vende colchones, ¿no? Y el dueño del comercio me decía, yo no puedo vender colchones que valen más de 1.000 pesos. La oferta era la de 1.000 pesos, que le quedaban 80 pesos en su haber, en su bolsillo. Dice, no puedo vender porque la verdad que la gente finalmente no me lo compra. Y eso se ve a lo largo y a lo ancho de mi distrito, pero de cualquier lugar, que básicamente lo que pasa es que vos, la gente, el vecino de a pie, no tiene plata en el bolsillo, con lo cual, ¿esto le va a aumentar el colchón? Sí, le va a aumentar el precio con que lo compra el colchón, con lo cual, o reduce esos 80 pesos que le quedan en el bolsillo, o finalmente vende menos colchones. Esto es lo que le pasa al comerciante que tiene un pequeño comercio en cualquier lugar de la Argentina. Chicos, muchas gracias por venir.